Envíanos, Dios, manifiéstate en nuestro testimonio, en nuestro diario vivir, nuestras palabras, poderoso Dios. Obra, habla, Dios, manifiéstate en nuestras vidas. Le pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Esta enseñanza estaba pendiente. Es la segunda enseñanza en la serie Los dones del Espíritu. Comenzamos el año pasado en agosto con la primera solamente, confirmando la palabra con señales. Y la hermana Sofía me dijo, tú debes de repetir esa enseñanza. Pero yo sé que ustedes toman notas copiosas, amén, numerosas, y han anotado y grabaron, y algunos han vuelto a YouTube a ver la prédica, ya repasaron la enseñanza varias veces, ¿cierto? Ahí está todavía, es la maravilla de la tecnología, confirmando la palabra con señales. En agosto del año pasado, ahí está todavía la enseñanza en YouTube, nuestra página de la iglesia. Entonces pueden mirar la primera enseñanza en esta serie, Los dones del Espíritu, gloria al Señor. Entonces esta es la segunda, pero yo siento que cabe bien aquí. El domingo en nuestro culto de misiones, Dios movió de una manera tan poderosa. El hermano Márquez predicó acerca de dejar que el Espíritu obre en nuestras vidas, amén, de caminar por fe, gloria a Dios, de creer en el poder de Dios, amén, y en el nombre de Jesús. Entonces yo pienso que es un buen momento para seguir, porque yo sé que Dios nos está preparando, hermanos, amén. Él quiere obrar en nuestras vidas, Él quiere manifestarse en nuestras vidas de una manera poderosa. Pablo había aprendido que la predicación del testimonio de Dios y el mensaje de la cruz mediante una excelente oratoria o la sabiduría del hombre no sería suficiente, no sería eficaz, amén, para producir una respuesta de fe en los oyentes, amén. Es lo que nos está enseñando. Él dijo, solamente en una demostración del Espíritu y de poder, amén. Aquí Pablo estaba entrenado en la oratoria, la retórica, en la elocuencia. Él pudo hablar y era un hombre muy educado, pero él comenzó a enseñar y a hablar de esa forma como era la costumbre de aquel día. Pero él dijo, no, eso no es suficiente. Si no hay una demostración del poder del Espíritu Santo, no serán afectados, amén. Los apóstoles también aprendieron rápidamente también que la manera más efectiva de presentar el evangelio y cumplir la misión de Dios, que es edificar su iglesia, ¿cómo? A través del poder del Espíritu. Amén. Nacimos en el fuego, amén, y continuaremos en el fuego, hermanos, amén. Nosotros somos una iglesia, amén, lleno del Espíritu Santo. Dice, los apóstoles dieron testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia, dice la palabra, fue sobre todos ellos. ¿Qué significa gran gracia? La influencia del Espíritu, amén. La influencia del Espíritu estaba sobre ellos. Cuando el cojo fue sanado en la puerta llamada La Hermosa, se reunió en ese momento una gran multitud, dándole a Pedro la oportunidad de predicar el mensaje de salvación, el cual fue obedecido por aproximadamente 5,000 personas en ese momento. El milagro fue evidente para todos en Jerusalén y no se podía negar. Dios usó ese milagro para abrir la puerta a ministrar el evangelio. Esta demostración del poder de Dios enfureció a los líderes religiosos, provocándolos a arrestar a Pedro y Juan. ¿Y qué les dijo? Les intimidaron. Dice, les ordenaron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús.
Amén. No predican en ese nombre, no mencionan ese nombre. La respuesta de los apóstoles es la clave para nuestra comprensión y práctica también de la operación del Espíritu Santo en nuestra iglesia hoy. Declararon que el consejo predeterminado de Dios se cumpliría al concederles valentía para hablar la palabra. ¿Cómo? Para producir o ver sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue su respuesta. Esto es lo que Dios nos ha dado. Amén. Si la iglesia va a crecer, si la iglesia va a ser efectiva, será a través del nombre de Jesús y más una demostración del Espíritu Santo. Sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Después de orar, dice, el edificio donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Toda esa multitud, todos los que estaban escuchando, amén, todos los que estaban alrededor, que habían también escuchado la orden, no hablar en el nombre de Jesús. Amén. No menciona ese nombre, pero cuando comenzaron a orar y tuvieron esa fe y respondieron de esta forma, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Amén. Hermanos, es hora para hablar el nombre de Jesucristo con denuedo. Amén. Gloria a Dios. Con fe. Esperando ver la demostración poderosa del Espíritu Santo. Se requiere de mucha fe ministrar a alguien. Amén. Hay que superar el temor, la incredulidad. Gloria a Dios. Cuando uno evangeliza y ministra a una persona, se requiere de mucha fe. Decirles, tú puedes ser libre, tu vida puede ser cambiada, tu vida puede ser restaurada, tu cuerpo puede ser sanado. Se requiere de mucha fe, pero es esa fe que Dios ha puesto dentro de nosotros. Amén. Las enseñanzas bíblicas sobre el propósito de los dones espirituales presentan un cuadro completo del ministerio dual de la iglesia. Tenemos dos propósitos. Primero, la palabra habla de edificarse a sí misma para salud y plenitud. Amén. Cuando el Espíritu obra o mueve, y déjeme aclarar, amén, estamos hablando del mismo Espíritu, del mismo Dios. Amén. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, vamos a tomar una paréntesis aquí. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Amén. Dios llena tu vida. Amén. Recibimos el poder de Dios. Nos conectamos con Dios nuevamente. Nos aliamos con Dios. Pero más importantemente, nos sometemos al Espíritu Santo. Nos sometemos a Dios, permitiendo que Él nos usa. Amén. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno está dando permiso a Dios a usarte, a obrar y hablar a través de tu vida. Entonces, la iglesia se edifica, amén, primero con el poder del Espíritu Santo. Esto es la renovación del alma, la restauración de una vida, la salvación, la transformación, una criatura nueva en Cristo. Es el primer propósito de recibir el Espíritu Santo. Uno se renueva espiritualmente, es salvo. Y después, el otro propósito muy importante es ministrar a los demás en servir o en ministrar. Gloria a Dios. No es solamente para recibir salvación o recibir el boleto al cielo. Me salvé, estoy bien ahora. Gracias a Dios, Dios me liberó, me restauró. Pero ahora me toca servir, me toca ministrar. Dios quiere hablar y obrar y ministrar a través de nuestras vidas. Estos son los dos propósitos de recibir el Espíritu Santo. Estos propósitos también
están guiados por varios principios importantes. Son 5 que vamos a mencionar aquí. Primero, los dones son para servir, para ministrar. ¿Qué es el don del Espíritu? O un don del Espíritu, lo vamos a aclarar, pero es Dios obrar en su vida. Es Dios manifestarse en su vida. Es Dios hablar a alguien, bendecir a otra persona a través de tu ministerio. Número 2, Dios asigna y da el poder al creyente. Amén. La influencia, el poder, la gracia viene de Dios. No viene de uno. Número 3, todos los cristianos están incluidos. Amén. Cada miembro ha recibido una medida, gloria a Dios, del Espíritu Santo. Y cada miembro puede ser usado por Dios en los dones del Espíritu. Número 4, solo Dios conoce el límite de las diferentes manifestaciones. Y número 5, la operación de los dones determina la salud y el crecimiento de la iglesia. Y quiero meditar un poco en el número 5. Amén. Cuando vemos el Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y mover en nuestros cultos, y no solamente aquí, pero afuera, donde estamos viviendo y trabajando y relacionándonos con personas, el Espíritu tiene que mover en ese ambiente también. Y es lo que determina la salud y el crecimiento de la iglesia. A la medida que mueve el Espíritu Santo aquí entre nosotros y mueve nuestras vidas fuera de la iglesia, Él es lo que determina la salud y el crecimiento de la iglesia. Y la salud también espiritual, personal. Gloria a Dios. Si el Espíritu obra en mi vida y mueve mi vida diariamente, y también permito que Dios me use para ministrar a otro, eso es lo que determina el crecimiento y la salud de la iglesia. Si no se mueve el Espíritu Santo, no habrá crecimiento, no habrá buena salud. Amén. Andamos entonces en lo contrario, en la carne. Amén. Y no en el Espíritu. La implementación divina de los dones espirituales en la asamblea local, gobernada por estos importantes principios, transforma el testimonio de la vida corporativa de la iglesia a un testimonio sobrenatural. Amén. Ya no es uno que están viendo las personas, ya no es uno que están escuchando, sino cuando ven nuestras vidas y nuestro estilo de vida y manera de vivir, ¿qué están viendo? Se transforma nuestra vida en algo sobrenatural. Entonces, cuando el cristiano habla con otro, ellos escuchan y ven y sienten a Dios a través de nuestro testimonio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Transforma tu testimonio en algo sobrenatural. Porque uno ha dicho, Dios obra en mí. Obra en mi Dios. Fluye en mi vida. Por eso Pablo dijo, no soy yo. Amén. No soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Amén. Dios continúa obrando a través de cada creyente para perpetuar lo que comenzó, que dice Hechos 1:1, dice la palabra, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El ministerio de Jesucristo continúa a través de nosotros. Amén. Continúa a través del creyente. El ministerio de Jesucristo continúa a través de tu vida y tu ministerio. Medita en eso. A veces hablamos qué hizo Jesús y cómo ministró Jesús y cómo enseñó Jesús y qué puede hacer Jesús por ti, qué puede hacer Jesús por ellos a través de tu vida, a través de tu ministerio, a través de tus palabras y tus oraciones y tus enseñanzas. Tenemos que personalizar el ministerio. No es lo que decimos que Jesús hará por ellos, es cierto, pero ¿qué hará Jesús a través de nosotros?
es permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Son tres cosas que tenemos que mirar: la función, el propósito y la aplicación de los dones del Espíritu Santo. Primero, somos instrumentos en las manos de Dios. Esto es muy importante. Cuando Pablo recibió su llamado, Dios le dijo: tú eres instrumento. Amén. Un instrumento. Hay dos factores claves que debemos entender en la función de los dones espirituales en relación con la cuestión de cómo capacitar al creyente. Lo que estamos haciendo ahora. Cómo podemos ser capacitados para dejar que Dios nos use. Amén. Dejar que Dios obre en nuestras vidas. Primero, el primer factor fundamental es que Dios nos usa para manifestar los dones espirituales. Es muy importante. Dios nos usa. No usamos a Dios. No es algo que yo uso. Dios nos usa. No usamos el Espíritu, somos usados por el Espíritu. Y ahí está lo fundamental. El primer error es: muchos creen, yo uso los dones. Nosotros no usamos los dones. Es un solo Espíritu. Amén. Es Dios quien obra en nosotros. Es Dios quien nos usa. Y requiere de mucha humildad y mucha sumisión. Amén. Ser usado por Dios. La Madre Teresa respondió concisamente cuando se le preguntó sobre sus motivaciones y su vida personal. Ella dio su vida a los pobres, a los leprosos, a los indigentes. Ella dio su vida a ellos, a la gente marginada. Entonces le preguntaron acerca de sus motivaciones y su vida personal. Esta era su respuesta: nadie piensa en el bolígrafo mientras lee una carta. Solo quieren conocer la mente de la persona que escribió la carta. Cuando uno ve esas palabras en la hoja, no está pensando qué lápiz, qué bolígrafo y la tinta y el papel. No, uno está recibiendo el mensaje de la persona quien puso las letras. No el instrumento, no los implementos. Amén. Ella dijo: eso es exactamente lo que soy en las manos de Dios, un pequeño lápiz. Dios está escribiendo su carta de amor al mundo de esta manera, a través de obras de amor. Déjese ser usado por Dios. Ponte en las manos de Dios. Deje que Dios comience a usar tu vida para escribir esas palabras de amor para otra persona. De hablar palabras de bendición y de sanidad y salvación. Que Dios usa nuestras vidas, como dijo a Pablo, como un instrumento en sus manos para ministrar a otros. Por eso muchas veces tenemos esa arrogancia o apatía también de decidir cuándo vamos a trabajar para Dios. Amén. Como si fuera nosotros con el lápiz. Lo agarramos, ministramos, usamos y lo dejamos. A veces es apatía y tal vez arrogancia de pensar que podemos decidir o presumir cuándo vamos a hacer algo para Dios, cuando es Dios quien desea usarnos constantemente en toda situación, en todo momento, ante cualquier persona. Nosotros somos el instrumento, el bolígrafo en las manos de Dios. Pablo abordó los temas que por naturaleza salen, amén, de este tema de los dones. Orgullo,
arrogancia, también la unidad, la diversidad, el valor en relación con la operación de dones del Espíritu, usando la analogía del cuerpo humano. Habló de la unidad del cuerpo, que el cuerpo se compone de muchos miembros, pero ningún miembro es más importante que otro. El cuerpo necesita todos sus miembros para estar sano y cada uno tiene su lugar. Concluyó que todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios, valiosos y únicos en diseño y función. ¿Y qué dice la palabra? Que cada miembro fue puesto en el cuerpo como Dios quiso. Cada miembro Dios ha puesto en el cuerpo como Él quiso. Esta fue la conclusión de Pablo para hablar de estos temas del orgullo, arrogancia, la unidad, la diversidad que hay en el cuerpo, el valor de cada miembro. Que dice, y serán usados por el Espíritu para edificar la iglesia. A cada miembro será usado. Esta humilde entrega nos coloca bajo el control de Dios para ser utilizados exactamente como Él desea. Y puedo agregar, cuando Él desea. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo es posible que le voy a decir a Dios cuándo Él me va a usar y cuándo no? ¿Y con quién y con quién no? Pero a veces así somos. A veces por eso andamos enfermizos y no crecemos personalmente y como iglesia, porque estamos diciendo a Dios cuándo nos va a usar y cuándo no. Se requiere de mucha humildad y una colaboración única con Dios. Dios desea fervientemente, amén, usarnos. Igual Pablo nos habla de esta forma. Deseamos también fervientemente los mejores dones espirituales. Ahora, ¿qué significa esto? Una frase muy importante. Dice que cada uno debe desear, amén, los mejores dones espirituales. ¿Qué significa esa frase? Primero, desear, ya entendemos eso. Hay que tener el deseo. Dios, quiero ser usado. Amén. ¿Qué significa? Significa esto: el don necesario o la manera que Dios quiere obrar o actuar en ese momento de acuerdo a esa necesidad. Sea alguien que necesita arrepentirse, o alguien que está enfermo, o alguien que está pasando otra situación en su vida. Uno ora y desea que Dios te use en el momento adecuado, en la manera adecuada, hablando o haciendo lo necesario en ese momento a través de tu vida. Es desear que Dios te use de cualquier manera, en cualquier momento. Esa frase es muy importante. Tenemos que orar en ese momento para que Dios nos use como un instrumento en sus manos según su conocimiento soberano y divino consejo. Ahí viene la palabra de sabiduría. Adelantamos un poco. Uno está conversando con alguien, comienzan a hablarle de su vida, tal vez abren la puerta un poquitito ahí, te dicen, bueno, este día me ha ido mal. Y un buen cristiano ya siente el escalofrío. Abriste la puerta. ¿Te ha ido mal este día? Bueno, Dios, ¿qué uno pide en ese momento? Dios, dame sabiduría, dame una palabra de sabiduría para ministrar a esta persona en este momento. ¿Qué necesitan escuchar? ¿Qué principio? ¿Qué palabra? ¿Qué puedo decirles, Dios? Y en ese momento Dios comienza a hablar a través de ti, a bendecir a esa persona. El cristiano apatético escucha, bueno, mi día no va muy bien. Y el cristiano dice, bueno, allá ellos, yo tengo suficientes problemas.
yo no quiero escuchar otro problema, porque en mi casa está pasando esto y no sé qué. Y huye, corre. Amén. Por eso, hermanos, es importante entender qué dice la palabra. Pablo dijo, hay que desear el mejor don. No para aparentarse, no para ser el más espiritual, no para lucir en un momento dado. No, para poder ministrar correctamente, efectivamente, adecuadamente a esa necesidad en ese momento, que Dios te use para bendecir a otra persona. Uno ora constantemente, Dios guíame, habla Dios, ministra, obra, manifiéstate. Pablo aprendió, los apóstoles aprendieron. Si no hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo, no seremos efectivos. Dios no puede convencer, es Dios quien convence, no nosotros. Es su Espíritu que llama, es Dios quien llama, es Dios quien convence. Él nos usa solamente como instrumentos para hablarle a las personas. Los atributos entonces que hemos mencionado aquí de humildad y sumisión son vitales para permitir que el Espíritu de Dios nos use. No debemos sentirnos orgullosos ni despreciarnos a nosotros mismos, ni a ningún extremo, sino simplemente ser inconscientes de nosotros mismos y saber que somos meramente un instrumento en las manos de Dios. El segundo factor importante es comprender la enseñanza bíblica correcta y los ejemplos dados sobre la función de los dones espirituales. Estas doctrinas son vitales para la correcta aplicación en nuestras congregaciones y nuestro conocimiento de las prácticas de la iglesia del primer siglo es incompleto. No sabemos exactamente cómo obró Dios en todo momento. Sí tenemos en estas dos cartas, la primera y segunda epístola a los Corintios, hablan más de la función, la administración de la iglesia del Nuevo Testamento y que nos ayuda a entender un poco más. Son dos cartas claves para entender cómo administrar la iglesia local. Una de las divisiones en esta carta son las instrucciones de Pablo para lo que él llamó los sunerkomai, o reunirse, o estar aquí reunidos, lo que nosotros llamamos ahora un culto. Entonces él comienza a hablar y con detalle menciona en 3 capítulos acerca de cómo funcionar o obrar con los dones del Espíritu. Se refiere a las actividades de los primeros cristianos reunidos, lo que nos brinda una visión única del orden de los servicios de la iglesia. La correspondencia incluye intercambios de cartas, visitas personales, el importante periodo temprano de la iglesia en Corinto. Esta instrucción fue decisiva para la historia de la misión cristiana primitiva. Igual es decisiva si nosotros entendemos cómo Dios quiere obrar hoy en día, interviniendo en la primera fase de una crisis, porque fue una crisis de la iglesia en este momento. ¿Cuál fue la crisis? Si iban a crecer o no, si iban a estar sanos o no, si se iban a dividir o no. Amén. Los primeros grupos de cristianos. Amenazaba la existencia misma de la iglesia en aquel entonces. Entonces Pablo comienza su enseñanza diciendo esto, 1 Corintios 12:1, acerca de los dones espirituales. Amén. Algo clave para la operación sana de la iglesia. En respuesta, obviamente dijo, a las cosas que le habían escrito. Entonces estaba operando
el Espíritu en la iglesia y estaban ministrando los hermanos, pero surgieron problemas, confusiones, conflictos. Continuando con este tema hasta el capítulo 14, 3 capítulos, afirmando claramente que la operación de los dones había causado muchos problemas y confusión en sus reuniones. Lo que no queremos. Amén. Queremos entender cómo dejar Dios obrar y fluir en nuestros cultos y en nuestras vidas. La declaración inicial, y escuche esto, él dijo: no quiero que ignoréis. Amén. Vamos a mirar qué significa esta frase. Pablo usa esta frase muchas veces. Romanos 1:13, 11:25, 1 Corintios 10:1, 2 Corintios 1:8 y 1 Tesalonicenses 4:13. Cuando Pablo usa esta frase, no quiero que ignoréis, nosotros lo decimos de esta forma: no seas ignorante. Y lo recibimos igual que lo recibieron ellos. Amén. Ofendidos. Pero ¿qué hay peor de no saber? ¿Qué puede ser peor de no saber? De no saber que uno no sabe. Eso sí es peor. O saber que uno no sabe, pero no está dispuesto a aprender. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Ok, ustedes están ahora mismo en conflicto, están teniendo divisiones. La iglesia no está muy bien, no está saludable, no está creciendo. Están entre ustedes peleando y discutiendo. Esto no está bien. Y dijo: quiero enseñarles para que no sean ignorantes en cuanto a algo tan fundamental, tan importante como es el mover del Espíritu Santo entre ustedes. Ante cada enseñanza importante, cuando él impartió conocimiento acerca de una doctrina o resolver algún asunto entre ellos, él usó esta palabra. Y significa estar desinformado, no saber o ser ignorante. Fue incluido en la fórmula favorita de Pablo: quiero que sepáis. Amén. En esa declaración está la palabra ignorante. Quiero que sepáis. Al iniciar una enseñanza, esta expresión probablemente habría sido recibido como una reprensión porque estaban orgullosos de un conocimiento que en realidad no tenían. Por ejemplo, uno puede decir, alguien te pregunta: ¿tú andas en el Espíritu? Sí, yo ando en el Espíritu. ¿Dios te usa? Sí, Dios me usa. ¿Es cierto o no? Amén. Soy una criatura espiritual, estoy conectado con Dios, Dios habla a través de mi vida, ¿sí o no? Ahora sí uno tiene que reflexionar, ¿cierto? Amén. Puede ser que Dios no nos está usando. Puede ser que Dios no se manifieste en nuestras vidas. Puede ser que estamos cumpliendo o pensando que solamente el Espíritu Santo es para la salvación nomás, como decimos. Amén. Un ganchito en la casilla. Recibí el Espíritu Santo, fui bautizado en el nombre de Jesús, hago esto y otro y aquello, estoy bien. Pablo dijo: no. Dios te salvó, Dios te llenó, Dios te transformó para ser usado por Él. Él santificó y escogió un instrumento de gracia, un instrumento para bendecir a muchos. Amén. No podemos darnos el lujo, amén, de no ser usados por Dios. No es nuestra decisión. Sí es, si queremos así decidir. Entonces, esta falta de conocimiento o ignorancia es grave. Por eso Pablo habla de esta forma en la iglesia. Amén. Si se siente uno ofendido, Pablo dijo: ustedes son ignorantes. Amén. Faltan algo.
Pero la ignorancia te puede matar. Amén. La ignorancia es dañina, es mortal también para la misión de Dios a través de su iglesia. Si Dios no puede hablar a través de sus hijos, si Dios no nos puede usar como instrumentos en sus manos, entonces ¿cómo hará Dios la obra que Él desea hacer? No lo hará. La misión no se cumple porque Dios ha escogido usarnos a nosotros. Amén. Él escogió poner este tesoro, dice la palabra, en vasijas de barro. Gloria a Dios. Pablo animó a la iglesia a no vivir en la ignorancia debido a la ceguera de su corazón. Como los gentiles, los compara aquí con los no conversos, los que no tenían relación con Dios, con los gentiles, los que no eran usados por Dios. En este contexto, los que no formaban parte del plan de Dios. Amén. Digo, no sean ciegos como ellos, faltos de entendimiento, con una mente depravada, separada de la vida de Dios. Oiga eso. Oiga eso. No era eso, era esto. Pablo dijo, separados de la vida de Dios. Es casi igual a la ley de Cristo. Cuando uno lee la palabra y comienza a entender de qué tan claro Dios nos ha hablado. Dice, así cumplir la ley de Cristo. Si queremos ser como Él, tenemos que llevar las cargas el uno del otro. Y así cumplimos la ley de Cristo. Dice, viven separados de la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? Entonces, lo que Dios quiere hacer. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Tenemos nuestros planes y nuestro horario y nuestros compromisos y está bien eso. Pero también dice que Dios tiene una vida. Dios tiene algo que Él quiere hacer y lo hace a través de nosotros. El tono de Pablo aquí es urgente, implorando, expresando su deseo de explicarles completamente cuál es el propósito, la función y la aplicación de los dones del Espíritu para asegurar que cada persona puede servir a la iglesia en la capacidad en la que Dios le ha puesto. Cada uno. Y él dijo, para que no haya malentendidos ni divisiones en el cuerpo. Interesante eso. Amén. Para que el cuerpo funcione bien, tiene que estar unido, con un mismo sentir, un mismo propósito. Amén. El cuerpo no funciona si un brazo está allá y un brazo aquí, el dedo gordo allá y amén. El índice por aquí, un ojo allá y el cuerpo no va a funcionar así. El Espíritu no obra en un dedo allá, en un ojo acá, en un diente por ahí. No, así no puede obrar Dios. Dios obra a través de un cuerpo unido. Gloria a Dios. Pablo tuvo que lidiar con una ignorancia que no se debió a la falta de experiencia o práctica de los dones. Amén. Todos hemos, aquí la mayoría, pienso que hemos hablado en lenguas. Hemos sentido el poder de Dios fluir en nuestras vidas. Hemos orado por personas. Hemos compartido la palabra. Hemos visto sanidades, milagros, personas restauradas, adicciones quitadas. Hemos visto y experimentado y sabemos qué es sentir el mover de Dios en nuestras vidas. Amén. Era una realidad en sus cultos, una realidad en sus vidas,
Pero ellos necesitaban una comprensión más clara de la unidad del Espíritu. Y vuelvo y repito, mi unidad con Dios también. De no mirarme a mí mismo separado de la vida de Dios, separado de lo que la iglesia está haciendo, separado en cualquier momento de lo que Dios quiere hacer. Es presumir quién puede ser bendecido y quién puede recibir la oferta de salvación cuando yo decida. Así es. Y no cuando Dios decida. Amén. Que Dios nos hable. Esto es lo que Pablo estaba aclarando a la iglesia. La unidad en el Espíritu, la unidad con Dios. ¿Cuál fue la última oración de Jesús? Él oró para que seamos uno como Él era uno con Dios. Perfectamente unido con Dios. Pero a veces tenemos a Dios como la llanta de repuesto. Amén. Solamente la sacamos cuando la necesitamos. Se nos flatea la llanta y ahora sí, a revisar si la llanta de repuesto tiene aire o no. ¿A cuánto les ha pasado eso? Abre el baúl y ahí está la llanta, ahí está, pero flateada. Así no podemos andar en el Espíritu, hermanos. Él dice aquí, la unidad del Espíritu, en el Espíritu, la unidad con Dios hizo posible la manifestación de los diversos dones. Es como cuando Dios fue a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Creemos que Dios se hace presente en el momento que le gritemos, ¿cierto? En ese instante. Pero a veces Dios nos está buscando. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Dónde se han metido? No los he visto un buen rato. Amén. Estamos desaparecidos. Pablo está diciendo, si no hay unidad en el Espíritu, Dios no puede obrar a través de nuestras vidas. Segundo, habla del amor, la motivación del amor. Es el factor más importante para que los dones sean provechosos para todos. Si uno no ama a Dios, no puedes amar a otros. Amén. Y si no amamos a las personas, no hay deseo de servirles. No hay ningún impulso a bendecirlos, a sacrificar por ellos. No hay. Por eso el requisito fundamental para ser usado por Dios es estar primero donde Dios te puede hallar y tocar. Y segundo, si uno ama a Dios y ama a los demás. Amén. En eso se cumple toda la ley, dice la palabra. Amén. En eso seremos conocidos que somos discípulos de Jesús, si amamos los unos a los otros. Si no amo a las personas, si no me interesa su vida, cómo van, qué hacen, qué necesitan, no habrá ningún impulso para servir a esa persona, a tomar de mi tiempo, de mi energía, de ministrar a ellos. El amor, el factor más importante para que los dones sean provechosos para todos. Y el valor relativo de los dones en relación con otros dones. Y escuche esto, y dones, amén, con el carácter cristiano. Gloria a Dios. Amén. Si somos siendo transformados a la imagen y el carácter de Jesucristo, ¿o no? Gloria a Dios.
1 Corintios capítulos 12 al 14, estos 3 capítulos, refiriéndose a la confusión en las reuniones de la congregación local, Pablo analiza la aplicación correcta de los dones del Espíritu en el marco de un culto de la iglesia. En el capítulo 12 se explica el énfasis correcto sobre los dones espirituales. En capítulo 13 se enseña que el amor es la única motivación correcta para la operación de los dones. En el capítulo 14 declara que el espíritu de profecía tiene un propósito superior en comparación con las lenguas en la reunión del grupo. Y también considera el rol de la mujer en relación con la manifestación y operación del don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? La palabra predicada, la enseñanza. Cuando uno toma un pasaje bíblico y comienza a exponer y hablar de esa verdad, es la profecía. Amén. Hablar bajo la unción de Dios, ser usado por Dios para hablar su palabra, es la profecía. Y él dijo, esa profecía o esa prédica o enseñanza tiene preeminencia, tiene prioridad sobre las lenguas. Vamos a hablar de eso cuando hablamos de ese don específicamente, pero estaban reuniendo y se sentía bien hablar en lenguas por 1 hora. A danzar y correr y hablar en lenguas, pero no hubo enseñanza, no hubo prédica, no hubo instrucción, no hubo enseñanza. Y él dijo, no, tampoco puede ser así. No puedes nomás hablar en lenguas por 1 hora y esperar que se edifique a uno ni otros, mucho menos otros. Y también habló del rol de la mujer, y hablaremos de eso también, hablando de la operación del don de profecía. Amén. Gloria a Dios. Se nos acabó el tiempo, pero habrá más. Gloria a Dios, porque Dios quiere obrar en esta iglesia a través de su Espíritu y a través de tu vida. Dios quiere salvar y sanar y restaurar. Y dar a conocer su verdad a través de ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Diga, yo soy instrumento de Dios. Amén. Dios nos está preparando, hermanos, para una obra grande. Déjese ser usado por Dios. Deje que Dios hable a través de tu vida. Amén. Sea instrumento en las manos de Dios. Dios va a obrar en nuestras vidas. Gloria al Señor. Va a bendecir a muchos. Habrá sanidades. Habrá restauración. Habrá personas arrepentirse de sus pecados, tal vez en su empleo, en la escuela, donde viven. Gloria a Dios. Esté dispuesto a que Dios te use en cualquier momento, en cualquier situación. Y en ese momento habrá una demostración poderosa del Espíritu Santo. Lo que Pablo y los apóstoles aprendieron cuando estaban sometidos y dispuestos a ser usados por Dios. Hubieron maravillas, hazañas, milagros, salvación. Dios derramó de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos hablaron con denuedo y dijeron, Dios, úsanos. Obra Dios en nuestras vidas. Habla Dios, ministra a través de nuestras vidas. Y yo sé lo que Dios quiere hacer con Tabernáculo de Vida. Una demostración poderosa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Habla, poderoso Señor, ahora mismo. Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos y úsanos para tu gloria, para tu honra. Bendice, Dios, a otro, ama a otro.
Transforma, otro Dios. Habla, poderoso Dios, a través de cada miembro del tabernáculo de vida. Somos tus manos, Dios. Somos tu boca. Somos tus pies. Este es tu cuerpo, Dios. Este es tu cuerpo, Dios. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, poderoso Rey. Lléname, Señor, con el poder del Espíritu Santo y poder ahora mismo. Habla, Dios, ministra, sana, salva, restaura. Bendice, poderoso Dios. Únenos, Señor. Únenos, Señor, con un mismo sentir, con un mismo propósito.